Vamos a hablar ahora de cuando la realidad, como tantas veces, supera a la ficción. Eso sucede en Las cenizas del cóndor, este libro que tengo acá. Una buena cantidad de páginas que estamos leyendo, que estamos descubriendo por estos días y que tiene a su autor justamente acá en Chile. Su nuevo libro es el escritor uruguayo Fernando Butazzoni, el cual será presentado en nuestro país el sábado 8 de noviembre en el marco de la FILSA, de esta Feria Internacional del Libro de Santiago. Acá hay un texto que explica la realidad de las dictaduras del Cono Sur el año 74, las represiones, usted sabe que sucedían a diario en ese entonces en nuestros países, y queremos conversar sobre todo esto con Fernando, que está acá en el estudio. Fernando, recién llegado a Chile, hace 20 minutos me decía, muy poquito, ¿no? Del aeropuerto para el estudio. Muchas gracias por estar esta noche. Al revés, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Yo decía que la realidad supera a la ficción. Hay en esto claramente personajes que parecen de novela, lo conversábamos antes de entrar al estudio. ¿Cómo vas tú entendiendo la historia a partir de estos personajes que son de novela? ¿Cómo se da el proceso de este libro a partir de tu ejercicio profesional? Tú eres periodista, estabas haciendo un foro con miembros de la sociedad civil uruguaya y ahí te llama un joven para contar tu historia, que finalmente es la historia que se plasma en estas páginas. Y es muy interesante porque en ese foro, que era en una radio de Montevideo, estábamos en vivo, había varios protagonistas de las décadas anteriores. Eso fue en el año 2000. Uno de esos protagonistas era Pepe Mujica, que accedió a ir a esa mesa redonda para hablar sobre el pasado y el futuro y las formas de encontrar caminos de entendimiento, de armonía, de búsqueda de la verdad, etcétera. Bueno, pues muy bien. Eso generó una gran repercusión, porque fue la primera vez en el Uruguay que se sentaron a la misma mesa personajes aparentemente contrapuestos. Y de ahí surgió la repercusión que generó eso, surgió una llamada telefónica de un muchacho, de un joven, que me dijo que él tenía conocimiento acerca de cadáveres de desaparecidos políticos, de prisioneros políticos desaparecidos que estaban enterrados en los fondos de un cuartel. Esa historia que comenzó con esa llamada telefónica, yo la empecé a investigar, la investigué muy a fondo durante muchos años, durante mucho tiempo creyendo que tenía un rompecabezas que no coincidía, que es decir, que me iba a quedar sin nada en la mano, hasta que poco a poco, para mi propia sorpresa, fui descubriendo que aún las cosas más inverosímiles que yo había tenido conocimiento, habían ocurrido en la realidad. Muchas de ellas habían ocurrido en el Uruguay, otras muchas habían ocurrido en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, y algunas habían ocurrido aquí en Chile. Entonces, en realidad, lo que yo descubrí es que tenía un rompecabezas de un proceso brutal que vivió, yo diría que todo Occidente, en 1974. Porque durante unos meses, durante 7 u 8 meses de 1974, uno de los ejes de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética pasaba por Buenos Aires, que fue la única ciudad, digamos, latinoamericana que todavía estaba formalmente libre de las dictaduras, y una ciudad en la cual operaban absolutamente todos los servicios secretos, los servicios de espionaje, escuadrones de la muerte, etcétera. Entonces, uno empieza a investigar y descubre una fauna en esa realidad de 1974 que, vista a la distancia, parece realmente de ficción. Parece que fueran personajes inventados. Por ejemplo, hay un príncipe italiano, el príncipe Junio Borghese, que tuvo 2 antepasados que eran papas, además, como acotación, que vino a Santiago de Chile a entrevistarse con Pinochet, porque él había sido un gran combatiente contra el comunismo, había sido un general de Mussolini, había sido condecorado por Hitler con la Cruz de Hierro, y en el año 74 viene a entrevistarse con Pinochet y con Contreras. Ese personaje, yo creía que era de ficción, que no podía existir, y sin embargo el príncipe Borghese existió, finalmente murió, lo enterraron en el Vaticano, en una cripta, al lado de sus 2 parientes papas. Es decir, la realidad supera ampliamente a la ficción. Te lo pregunto porque nos toca más de cerca, pero ¿es un personaje de novela, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte? Yo creo que desgraciadamente, es un personaje muy real,
pero tiene costados absolutamente novedosos. Es decir, como personaje literario es fabuloso, ¿no? Yo he descubierto, no por una investigación detectivesca, sino por simple investigación, lectura, análisis, he descubierto una personalidad extrañísima, un hombre que él decía que, por ejemplo, que él se jactaba de no decir nunca lo que pensaba. Él decía que a las mujeres no había que creerles ni siquiera cuando dijeran la verdad. Él decía que en Chile no se movía ni una hoja sin que él lo supiera. Y era un hombre que manipulaba a todo el mundo. Que llegó a una posición absolutamente predominante en la sociedad chilena y que en determinado momento descubrió que él no tenía escapatoria, que lo único que podía hacer era huir hacia adelante hasta que el destino dijera que era lo que iba a pasar, ¿no? Pero que tenía perfecta conciencia de cuál era el transcurso de la historia. Un delincuente internacional. Digo, eso yo siempre lo subrayo. Pinochet fue uno de los grandes delincuentes internacionales del siglo XX. Para desgracia de América Latina y para desgracia de Chile, dio un golpe de Estado muy sangriento y se ocupó el poder en Chile, pero además de eso quiso extender ese poder de manera artera y, digamos, sangrienta. Creó una organización internacional, la financió con dineros espurios, asesinó gente en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina. Vaya, sí, un personaje que ni García Márquez se le hubiera ocurrido en El otoño del patriarca construir un personaje de esa envergadura, ¿no? Y tú lo tienes en este libro y siempre hay un anclaje en la realidad. Lamentablemente este anclaje es bien doloroso para nosotros como naciones, como países. ¿Qué otras historias de dolor se van develando en las páginas de estas cenizas del Cóndor? Básicamente yo creo que La ceniza del Cóndor es una historia que apela a la memoria como gran motor del desarrollo social y cultural de una sociedad determinada. Nosotros tuvimos en el Uruguay, es lo que puedo hablar con más conocimiento, pero sé que también en otros países, sé que ocurrió también en Argentina, en Brasil, en Chile. Tuvimos un gran debate ético en la sociedad, un gran debate moral acerca del pasado, de la conveniencia, de la utilidad y de la necesidad de rescatar ese pasado y de establecer los hechos a través de una memoria que de alguna manera explicara lo que nos había pasado como sociedades. Yo creo que este libro a lo que apela es a eso, a construir, a colaborar con un granito de arena, con una historia absolutamente verdadera y terrible de una mujer que vivió esos años de manera muy dramática y de su hijo, apelar a la construcción de la memoria, pero no desde el lado de las víctimas o de los victimarios, sino desde el lado de la sociedad lúcida. Es decir, yo creo que lo que nos ha faltado a todos es tener conciencia de que en realidad los procesos que se vivieron en nuestros países fueron el resultado de nuestras propias sociedades. Si ni Pinochet, ni Bordaberry en Uruguay, ni Videla en Argentina son marcianos, ni eran seres de otro planeta, ni seres de otros países, eran productos de nuestras propias sociedades, de nuestros propios miedos, de nuestras propias fobias. Y bueno, nosotros tenemos que cargar con eso. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es decir, bueno, estos eran nuestros dictadores, no eran dictadores que invadieron el país desde el exterior. Actuaron como si invadieran, actuaron como si fueran mercenarios extranjeros, pero en realidad eran nuestros, eran hijos de nuestras sociedades. Y eso creo que tenemos que tratar de entenderlo y analizarlo. Y bueno, en eso es en lo que hurga un poco la novela, ¿no? En la búsqueda, no de la verdad, porque yo creo que la verdad así como una pelota redondita y perfecta no existe, pero sí a la búsqueda de unas ciertas verdades y a la consolidación de esas con documentos y con testimonios que permitan decir, bueno, acá pasó esto y esto pasó en nuestras sociedades. No es la historia de los franceses invadidos o de los rusos invadidos por los nazis. No, es la historia de nuestros propios fantasmas que nos invadieron a nosotros mismos y nos ocuparon nuestros propios países. Estás acá por Filsa, el sábado presentas el libro. Me imagino que también hay un interés de tu parte de ver cuál es el feedback del lector chileno frente a esta realidad que nos toca a nosotros, que me imagino que tiene que ser distinta a la respuesta que te puede dar un uruguayo o un argentino, ¿no? Totalmente. La verdad es que me genera mucha curiosidad.
algunos amigos chilenos me han dicho, bueno, increíblemente en Chile el pinochetismo todavía tiene un cuerpo social importante, digamos, gente que lo considera un abanderado de la patria, un héroe, un libertador, etcétera. Lo digo desde ya para no ofender a nadie. En el libro, que está absolutamente fundamentado, no ya en investigaciones o en estudios, sino en documentos de los propios organismos de seguridad chilenos, en la DINA, en la comisión, en el RETIC, no sale muy bien parado, en realidad sale muy mal parado, como tampoco sale bien parado el Mamo Contreras, o los hermanos Iturriaga. Es decir, fueron personajes siniestros que los testimonios y los juicios que se hicieron aportaron abundantes pruebas de las canalladas que cometieron. Bueno, lamentablemente esa es la realidad que yo reflejo, así que si hay gente que se puede sentir rosada o molesta o ofendida, lo lamento, pero la historia es así. Fernando Butazzoni, congratulado de tenerte acá en CNN en Alerta, que tengas buena estadía acá en nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta con la revisión de las noticias acá en CNN en Alerta.